estamos comenzando una serie nueva de prédicas titulada Jesús es superior, la cual está basada en el libro de Hebreos. Esta primera parte de la serie nos va a llevar hasta el fin del año y entonces vamos a pausar con una miniserie en enero antes de entonces continuar la segunda parte de febrero en adelante. Y a lo largo de mi vida como creyente, cada vez que voy entendiendo más y más el significado y las implicaciones del libro de Hebreos, yo les puedo decir que mi amor y mi pasión por ese libro ha crecido a niveles que yo nunca esperé. Por eso mi esperanza es que mientras nosotros vamos aprendiendo más y más sobre el Jesús que se nos está presentando en este libro, que ese conocimiento no se quede aquí, sino que tenga un efecto en nosotros. Especialmente en los momentos en los cuales nos toque pagar el precio por ser seguidores de Jesús y estemos batallando el desánimo. Porque en el libro de Hebreos conocemos a un Jesús que Él no solo es el cumplimiento de toda promesa mesiánica, sino que también es el único Salvador y también el único que es poderoso para satisfacer cualquier corazón hambriento. Amén. Bueno, hablando de hambre, son las 11:44 de la mañana, sé que eso está en la mente de todos. Yo estoy preparándome, estoy tratando de convencerme para pasar un periodo antes de que llegue la temporada de Navidad. Yo no sé si usted ve la temporada de Navidad acercarse y está igual de horrorizado que yo. Porque yo quiero tratar, antes de que llegue eso, de tratar de comer un poquito más disciplinado. Susan, no voy a empezar hoy, no te preocupes. Vamos a almorzar con ellos, no empiezo hoy. Pero sabemos que una vez llegue la temporada de Navidad, es sálvese quien pueda en cuanto al comer. Una de las cosas que yo me he dado cuenta al considerar una dieta es que si uno pone un poquito de esfuerzo en investigar, uno puede encontrar que una manera de uno comer más saludable y perder peso es comer más frecuentemente. Yo no sé si ustedes han averiguado eso. Si uno planifica sus porciones en el día y uno escoge comidas de mejor valor nutritivo, uno puede terminar comiendo con más frecuencia y a la vez cortas el número total de calorías en el día que uno consume. Yo siempre lo encuentro fascinante cuando se me ofrece una solución a un problema que no parece serlo a simple vista, pero termina siendo la solución perfecta. Y ese era el caso con el grupo de creyentes que recibieron la carta a los hebreos. Y para ver cómo esto se le aplica a ellos, pues voy a invitarlos a que busquen en sus Biblias en Hebreos 1. Hoy vamos a estar cubriendo los versos 1 al 4 y el nombre de la prédica de hoy es Jesús, la revelación final. Cuando estamos, si usted nos está visitando y no tiene Biblia y ve una Biblia al frente suyo, ese es nuestro regalo para usted. Úsela y quédesela. Gracias por visitarnos. Cuando estamos estudiando un libro de la Biblia nuevo, una de las cosas más importantes antes de ponernos a pensar en la aplicación, en lo que eso significa para mí, primero que nada es saber qué significó ese libro para la audiencia a quien le fue dirigida originalmente. Es importante que nosotros conozcamos el contexto del libro. Y lo más básico de todo es determinar quién fue el autor y a quién se le escribe el libro. Y las respuestas a esas dos preguntas en cuanto al libro de Hebreos, pues es súper fácil. No se sabe. Tradicionalmente se le atribuía la autoría de Hebreos a Pablo, pero hay muchos detalles en el estilo del libro que, en mi opinión, hacen descartar esa posibilidad. Una de ellas siendo que Pablo siempre se identifica al principio de una carta. Ese era el estilo de él. Y aquí el autor como que arranca de una vez hablando sobre el contenido. Y esta carta empieza sin identificar a su autor y por eso muchos eruditos conservadores modernos prefieren llamar esta carta anónima y yo estoy de acuerdo con eso. Y en cuanto a quién está dirigida esta carta, pues el texto no los identifica tampoco. Por el contenido de la carta podemos asumir que se trata de personas que se han convertido al cristianismo
pero tienen mucho conocimiento del Antiguo Testamento. Así que probablemente estamos hablando de judíos que se convirtieron al cristianismo en el primer siglo. Y estos judíos convertidos probablemente estaban experimentando lo que yo llamo las consecuencias sociales de ser seguidores de Jesús. Y a causa del rechazo, a causa del ostracismo, a causa de la persecución, parece que estas personas estaban considerando volver al judaísmo. Y el autor dedica esta carta a exhortarlos a que perseveren y a que no den marcha atrás. Porque Jesús es el cumplimiento de todo lo que el judaísmo les había prometido a través de los siglos. Así que, ¿qué mensaje tiene el autor de este libro para un grupo de personas que habían dejado atrás el judaísmo y ahora se sentían tentados a volver atrás por la presión que estaban pasando? Vamos a leer juntos en Hebreos 1, versículos 1 al 4. Estoy leyendo de la Biblia de las Américas. El Señor está a punto de hablarnos directamente en este momento. Dice así: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Esta es palabra del Señor. Señor, no hay nadie como tú. ¿Quién se puede comparar a ti? ¿Quién puede entender las profundidades de quien tú eres? Por eso, Señor, yo me complazco de que tú estés aquí con nosotros en esta mañana. Estoy maravillado de tu presencia. Gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque a través de la historia tú nos has hablado de muchas maneras, pero ahora tenemos la palabra final a través de tu Hijo Jesús. Señor, gracias por Jesús, que es el que da la vida y sostiene la vida cada instante. Señor, te pedimos perdón porque nuestro pecado causa que nosotros pongamos nuestra vista en cosas inferiores. Eso sucede conmigo todo el tiempo, Señor. Yo te lo confieso y te pido perdón. Y te damos gracias por Jesús, porque Él hizo purificación por ese pecado. Por el pecado de amar otras cosas de la manera que te debemos amar a ti. A través de esa purificación venimos ante ti, Señor. Y te rogamos que nos des el poder para poder vivir a la luz de quien tú eres, para tu gloria y para nuestro gozo. En el nombre de Jesús, amén. En el extremo sur, en el extremo sur de España, es una de las puntas más cercanas a África. Hay un territorio que se llama Gibraltar. No sé cuántos de ustedes lo conocen, que muy curiosamente ese terreno no le pertenece a España. Ese terreno le pertenece a Gran Bretaña. Yo no sé si ustedes sabían eso. Y en la antigüedad, en el punto de Gibraltar más al sur, que se le llama el Peñón de Gibraltar, a eso antes se le conocía como el fin del mundo. No sé si ustedes saben eso. Y la mitología decía que ahí estaban las columnas de Hércules. Y esas columnas tenían un mensaje que decían non plus ultra. Para entonces se creía que el mundo conocido terminaba ahí, que de ahí en adelante no había más nada. Y hoy sabemos pues que ese título no le pertenece
a esa parte del mundo, sabemos que que el mundo continúa de ahí en adelante, pero si nosotros le prestamos atención al mensaje del pasaje de hoy, nosotros sabemos que hay alguien a quien sí le pertenece ese título de non plus ultra. ¿Sabe por qué? Porque sencillamente Jesús es insuperable. Jesús es insuperable. Seguir a Jesucristo es la mejor decisión que nosotros podemos tomar. Ahora mismo no estoy pensando en doctrina de elección ni nada de eso. Viéndolo desde el punto de vista humano, viéndolo desde el punto de vista que nosotros estamos restringidos a un tiempo y a un espacio, ser seguidor de Jesús es la mejor decisión que nosotros podemos tomar. Pero a la misma vez es la decisión que más le va a costar a usted. Y yo creo que muchos de nosotros aquí nos hemos dado cuenta de que Jesús no estaba jugando cuando dijo en Lucas 19:27, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y esa era la realidad que el pueblo a quien se le escribe esta carta estaba enfrentando. Por eso el autor dedica el principio de su carta a dejarles saber que confiar en Jesucristo para su salvación pues fue la decisión correcta. Y para hacer ese punto con claridad, pues el autor presenta todo lo que Jesús significa para ellos y para nosotros. Este primer capítulo de Hebreos nos presenta a Jesús de tres maneras. Nos presenta a Jesús la elocución, Jesús la revelación y Jesús la consumación. Así que vamos a comenzar con el primer punto, Jesús la elocución. Y me van a perdonar la palabra de domingo. Según la Real Academia Española, elocución significa manera de hablar para expresar los conceptos. Y este primer punto trata sobre la manera en la cual Dios habla sobre sí mismo. Este primer verso, si usted lo mira, está lleno de significado en cada palabra. Y cuando comenzamos a leer ese primer verso, yo tengo que detenerme en la primera palabra. ¿Cuál es la primera palabra del verso 1? Dios. Yo no puedo pasar por alto el hecho de que nosotros estamos comenzando presumiendo la existencia de Dios. Es necesario que se mencione esto porque este no es el mismo punto de partida de la sociedad alrededor de nosotros. Puedes quitar la proyección, no te preocupes. Este no es el punto de partida de la sociedad. Nosotros no podemos presumir que la sociedad alrededor de nosotros está partiendo de ese mismo punto de vista de que creen en la existencia de Dios. Quizás hace 50 años sí, ese ya no es el caso. Nosotros vivimos en un clima cultural en el cual creer en la existencia de Dios se considera suicidio intelectual. Ahora, es muy conveniente que nadie menciona que el naturalista, el que no cree en Dios, pues que ese punto de vista requiere mucha más fe. Bueno, yo no sé, el hecho de que hace tiempo, mucho tiempo nada existía y de un día para el otro, puff, pues salió todo, salieron las montañas, los ríos, el sol, las estrellas y las cucarachas, de un día para el otro. Nadie se pone a considerar eso. Y el campo de la apologética nos da argumentos sólidos para debatir a favor de la existencia de Dios. Tenemos el argumento cosmológico, tenemos el argumento teleológico, tenemos el argumento moralista, pero podemos poner todo eso a un lado. La misma palabra de Dios nos dice que tanto la creación que nos rodea como nuestro mismo ser interior nos convencen de la realidad de un creador. Que nosotros nacemos con ese conocimiento. Y es interesante ver todo el trabajo que nosotros pasamos y todas las maromas que hacemos para convencernos a nosotros mismos a no creer en cosas de las cuales estamos convencidos desde nacimiento. Y es por eso que el Salmo 14 tiene un veredicto difícil de tragar para el que niega la existencia de Dios. Le llama necio. Y este Dios no solo existe, sino que el verso continúa diciendo que este Dios no nos ha dejado en la oscuridad. Dice Dios, habiendo hablado.
usted no se da cuenta que Dios es tan elevado y tan diferente a nosotros en tantas maneras que Él pudo haber escogido no revelarse a nosotros. Que esa era una prerrogativa de Él. Y seríamos igual como el resto de la creación, seríamos igual que las sabandijas, que no tienen un concepto de lo que es un humano hasta que le damos el periodicazo. Pero nuestro Dios es un Dios que está profundamente envuelto en nuestros asuntos y nos ama. Él es el Dios que nos dice Salmo 103, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. O sea, que Dios no solo existe, sino que se nos ha revelado a nosotros. ¿Cómo lo ha hecho? Pues el resto del verso 1 nos dice cómo Dios nos ha hablado. Nos dice hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas. ¿Qué quiere decir eso? Cuando dice que Dios nos habló hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres a través de los profetas, es una manera muy elaborada de decirnos que Dios primero nos habló a través del Antiguo Testamento. Pero al continuar vemos que este pasaje nos dice que Dios a través de la historia nos ha hablado de dos maneras. Primero, al decir que Dios nos habla en el Antiguo Testamento, nos dice que Dios nos habla en el Antiguo Testamento a través de los profetas, pero en el verso 2 nos dice claramente la segunda y final manera en la cual nos ha hablado. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Esta frase nos comunica dos cosas importantes. Los tiempos finales no solo somos nosotros, no solo es el siglo XXI, sino que los tiempos finales comenzaron con la llegada de Jesucristo. Si usted sabe eso, usted se va a ahorrar muchos malos entendidos cuando estudie la Biblia. Los tiempos finales comenzaron con la llegada de Jesucristo al mundo. Y lo segundo que esto nos enseña es que en cuanto a Dios, en cuanto a cómo Él se ha revelado a la humanidad, Jesucristo es la última palabra. Jesucristo es la última palabra. No hay lugar para especular fuera de eso. Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo y punto. No podemos esperar más nada. Ahí terminó la revelación de Dios. En Hechos 4:12 el apóstol Pedro declara que en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ese es el significado de non plus ultra. La salvación se encuentra exclusivamente creyendo y confiando en lo que Jesús hizo en nuestro lugar. Y hasta el día en que Dios diga, bueno, hasta aquí llegamos, aquí se termina la historia y yo vuelvo a traer el reino permanentemente, no hay más nada que buscar. Ya sean los que vienen en bicicleta con las camisas blancas y las corbatas negras, que le digan que le hablen de un supuesto nuevo evangelio que un ángel les reveló. O ya sea que usted cree que la salvación viene a través de lo que Cristo hizo más lo que usted le pueda añadir. Sea lo que usted crea, todo eso es añadir a lo que Dios ya ha provisto y ya ha revelado. Y es por eso que Pablo le dice a los Gálatas en el primer capítulo, ustedes están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. La palabra de Dios afirma con finalidad que Dios ha hablado y que su última palabra es Jesucristo. Él es la elocución de Dios y también es número 2, la revelación. El resto del verso 2 comienza a explicarnos varias cosas sobre Jesús que todos pues deberíamos saber de memoria y deberíamos tener en nuestro corazón, pero yo no estoy seguro si todos las conocemos. Pero para que no perdamos el hilo, bueno, vamos a ver lo que se ha cubierto hasta ahora. Dios existe, ¿verdad?
Felicidades. Dios existe, Dios nos ha hablado, ¿verdad? Dios habló en la antigüedad a través del Antiguo Testamento y en estos días nos ha dado su palabra final, la cual es Jesús. Ahora presten atención a lo que este capítulo dice sobre Jesús. Primero dice que Jesús fue constituido heredero de todas las cosas. Jesús fue constituido heredero de todas las cosas. ¿Qué significa eso? Bueno, cuando la Biblia dice eso, yo no quiero que se les pase todo el significado que eso implica. Número uno, Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios. Número dos, nos deja saber que todas las profecías mesiánicas que se escribieron miles de años antes de que Jesús naciera, verdaderamente se refieren a Él. Por ejemplo, Salmo 2, versos 7 y 8. Anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Dios Padre siempre ha identificado a su Hijo como el heredero de la creación. Eso quiere decir que toda la creación está a disposición de Jesús. Y si toda la creación está a disposición de Jesús, eso significa que el destino final del mundo está en las manos de Jesús. El destino final del mundo está en las manos de Jesús. Por eso el Salmo continúa diciendo, tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Eso quizás no es mucho consuelo para el que está endurecido en contra del Señor. Pero para nosotros los que confiamos en Él, ciertamente es una fuente de consuelo y de aliento saber que no importa cómo se vean las cosas en el momento. No importa que Puerto Rico esté en ruina. No importa que Cuba y Venezuela estén bajo presión. No importa que todos los países en Latinoamérica estén dirigidos por gente corrupta. No importa que los Estados Unidos hayan desechado la dirección del Señor. No importa ningún tipo de injusticia que usted esté sufriendo en este momento, ni a manos de quién la esté sufriendo. No importa cómo se vean las cosas en este momento. Jesús ha sido constituido heredero de todas las cosas y Él va a hacer derecho y justicia a todos los que padecen violencia. ¿Usted me oyó? No hay ninguna circunstancia, no hay dificultad que pueda cambiar el hecho de que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todos los que llenan la tierra, incluyendo esa persona que le está haciendo la vida de cuadritos, todas esas personas están en la mano del Señor. Algo más que debe ser de ánimo para nosotros es que, bueno, si Jesús en verdad es heredero de todas las cosas, ¿usted sabe en qué posición eso lo pone usted? Romanos 8:17 dice que somos coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Así que el padecimiento que usted está pasando, si usted ha confiado en Jesús, significa que usted es coheredero con Él. Y esa herencia no se va a dar aparte del sufrimiento. Así que gloria a Dios por la herencia que nos ha dado a través de Cristo y por el hecho de que todo sufrimiento que estemos pasando tiene significado. Y por último, la razón más obvia por la cual Jesús es heredero de la creación es porque Él fue el creador. ¿Usted sabía que Jesús, Dios Hijo, estuvo personalmente envuelto en la creación? ¿Usted lo sabía? El final del verso 2 dice que Jesús fue por medio de quien Dios hizo también el universo. ¿Usted sabía que Jesús no empezó a existir cuando se hizo carne? ¿Usted sabía que Jesús existía antes de eso? ¿Usted sabía que Jesús es preexistente con el Padre y con el Espíritu desde la eternidad pasada? Que ellos vivían en eterna compañía juntos sin necesidad de más nadie.
en eterna felicidad. ¿Usted sabía que el mismo que se ofreció a venir a esta tierra como un bebé, cuyos pañales tenían que ser cambiados, es el Dios poderoso y eterno, que nunca tuvo comienzo? ¿Usted sabía eso? Juan 1 nos dice sobre este mismo Jesús: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es importante prestar atención a estas palabras porque hay sectas que afirman que Jesús no es Dios sino solamente un hombre. ¿Usted sabía eso? Pero cuando nos fijamos en lo que la Biblia dice sobre Jesús, notamos que no solo Jesús es Dios, sino que habla de Él de una manera que no habla de ningún ser humano ordinario. El verso 3 dice que Él, Jesús, es el resplandor de su gloria. Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Así como está el sol y salen los rayos del sol, es como si Jesús fueran los rayos de ese sol que está brillando. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. El original griego usa la palabra carácter. La expresión exacta de su naturaleza. Eso no se puede decir sobre cualquier ser humano. Si usted dice eso sobre cualquier ser humano, que Él es la expresión exacta de la naturaleza de Dios, eso es una herejía. Esto solo se le puede aplicar a Dios hecho carne. Cuando leemos ese verso, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Eso también nos explica que aunque el Hijo y el Padre son personas distintas, el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo no es el Padre. Las personas dentro de la Trinidad son distintas y separadas, pero todos comparten la misma naturaleza, todos comparten la misma esencia. ¿Cómo es posible? Yo no sé. No me pida que le explique eso. La Biblia afirma que las cosas son así, pero ninguno de nosotros no tenemos ningún punto de referencia ni nada a lo cual podamos comparar la complejidad de nuestro Señor. La palabra de Dios sencillamente afirma que es así. En Juan 14 Jesús le muestra a sus discípulos un pequeño detalle de ese misterio. Él les dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, son personas separadas. Nadie viene al Padre sino por Jesús, pero tienen la misma naturaleza. Si me hubierais conocido, también hubierais conocido a mi Padre. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Siempre hay un Felipe con su comentario de $5 millones. Si yo hubiera sido uno de los apóstoles, hubiera sido yo que hubiera hecho eso. Jesús le dijo: tanto tiempo que he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Jesús, hablando de sí mismo, afirmó que verlo a Él era ver al Padre. Jesús, a través de sus propias palabras, no permite que uno lo vea sencillamente como un profeta. Jesús no nos da esa opción. Él afirma que Él es igual con el Padre y que la única respuesta razonable a este tipo de afirmación es creer que Jesús es Dios o que es un mentiroso. No hay manera de estar en el medio. A lo que dice Jesús, tú respondes diciendo Jesús es Dios o Jesús es un mentiroso. No hay terreno neutral. Yo puedo decir eso sobre mí, que yo soy uno con el Padre. Eso es algo que solo Jesús puede decir. El domingo que yo empiece a decir que yo soy igual con el Padre, yo espero que el próximo domingo no haya nadie aquí. Es increíble, pero
Hay púlpitos donde eso se dice y se llenan, pero ese es otro tema. La verdad es que Jesús y el Padre son uno. En su libro Cristianismo Muscular, el pastor P.G. Matthew escribe lo siguiente. Él dice, ¿quieres conocer a Dios? Mira a Jesucristo. En su persona y obra, Jesús hace visible al Dios invisible. Bueno, algo más que distingue al Hijo de quien se habla en este pasaje es el hecho de que, como continúa diciendo el verso 3, Jesús sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Jesús sostiene, ¿cuántas cosas? Todas las cosas por la palabra de su poder. ¿Puedes bajarme un poquitito, Ronnie? Perdóname. Nadie que sea hombre nada más puede decir eso de sí mismo. ¿Usted se da cuenta de que la Biblia dice aquí que Jesucristo está encargado de dar permiso para que todo lo que está vivo siga vivo? ¿Usted se da cuenta de eso? Aquí dice que Jesús está personalmente encargado de que todo lo que está vivo siga vivo. Y aquí no es donde único lo dice. Colosenses 1, 16 y 17 habla de Jesús diciendo, en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. ¿Usted se da cuenta de lo que eso implica? Eso quiere decir que en el momento que Jesús iba a ser crucificado, a pesar de que Él tenía un ejército de ángeles a su disposición, Jesús tuvo que dar permiso para que los hombres que lo iban a torturar y matar pudieran seguir vivos y lo pudieran hacer. Iba a ser imposible que torturaran y mataran a Jesús si Él personalmente no daba permiso de eso. El creador y heredero de todas las cosas pasó, se sometió voluntariamente a ese oprobio y a ese dolor, número uno, porque le ama, pero más que nada, porque como dice aquí en Hebreos 12:2, Jesús soportó la cruz por el gozo puesto delante de Él. Como Jesús es creador, como Jesús es sostenedor de todo, eso significa que aún en el momento de mayor sufrimiento para Él, Él también tenía el gozo de saber que la tragedia más grande, la injusticia más grande, la cual es el asesinato del Hijo perfecto de Dios, aún esa injusticia iba a permitir que los escogidos de Dios fueran perdonados por sus pecados y que la justicia del Padre fuera satisfecha. Así que confíe en la soberanía de Dios a través de la dificultad que usted está pasando. Este pasaje también nos presenta, número 3, a un Jesús que es la consumación del plan de Dios. El verso 3 continúa diciendo que Jesús, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Oiga lo que dice aquí, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, Jesús se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es importante que notemos que el rito de purificación por los pecados del pueblo le tocaba al sacerdote. Este verso nos muestra la función sacerdotal de Jesús, pero también nos muestra que Jesús es un sacerdote singular, como ningún otro que hubo antes de Él o vino después de Él. Y en este libro vamos a ver que en el sistema sacrificial del templo de Israel, a los sacerdotes les tocaba presentar sacrificios por los pecados del pueblo constantemente, porque el pueblo seguía pecando. Por esa razón, dentro del templo no habían asientos. El sacerdote nunca se podía sentar. Su trabajo nunca terminaba. Siempre tenía que traer sacrificios por el pueblo que seguía pecando. Pero la obra de Jesús ya es completa. Él se sentó. Aquí dice que Él ya llevó a cabo la purificación de nuestros pecados. Y eso quiere decir que lo que Él logró en la cruz
se extiende hacia ambos lados de la historia. Cuando Él muere en la cruz, esa muerte cubre todos los pecadores que vinieron antes de Él y todos los pecadores que iban a venir después de Él, incluyéndolo usted, incluyéndome a mí. Así que, gente, la salvación no viene a través de nuestros esfuerzos, sino a través del Salvador que Dios nos prometió. Dice aquí, después de lograr nuestra purificación, Jesús se sentó. Como le dije, en el templo no habían asientos. Se consideraba que el trabajo del sacerdote nunca se acababa, pero aquí dice que Jesús se sentó. El cristianismo bíblico es donde único podemos tener seguridad de salvación. El cristianismo bíblico es donde único podemos tener seguridad de salvación. Porque la única esperanza de todas las religiones es que para que usted pueda ser salvo, por lo menos las cosas buenas que usted hace, pues pesen más que las cosas malas que uno hace. Y todo depende del día, cómo te esté yendo, las cosas que haces, las cosas que dices, las cosas que piensas. Esa es tu única esperanza, que lo que hiciste bien, pues sea más que lo que hiciste mal. Eso nos condena a una vida de ansiedad. Eso nos condena a una vida de que cuando nos va bien nos sentimos superiores a los demás y cuando nos va mal no nos aparecemos en la iglesia. Jesús se sentó. ¿Me oye? Jesús se sentó. Si usted depende de su propia obediencia para sentirse seguro, a usted le va a faltar el gozo. Usted nunca va a conocer lo que es adorar a un Salvador con libertad. Usted nunca va a conocer lo que es el descanso. Pero eso no tiene que ser aquí así. ¿Sabe por qué? Jesús se sentó. La obra terminada de Jesús en la cruz nos deja saber que Él, como dice el verso 4, es mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. ¿Cómo heredó ese nombre Jesús? Filipenses 2 del 6 al 11 nos dice, Jesús, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria del Padre. Bueno, en este momento quiero invitarles a que respondan de esta misma manera a este Salvador insuperable, a Jesús, el verdadero non plus ultra. El equipo de adoración puede pasar. Y mientras nosotros nos preparamos para recibir la cena del Señor, es necesario que sepamos que no es aceptable participar en este sacramento si nosotros estamos viviendo en negación de lo que significa este sacrificio. Hebreos nos da muchas garantías, pero si vemos en Hebreos 2 del 1 al 3, vemos que le da un balance a esa garantía que recibimos con una advertencia. Dice, por lo tanto debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Señor, en este momento nos damos cuenta de lo que tú has hecho por nosotros. En este momento, Señor, recibimos este gran sacrificio que fue hecho una vez y para siempre.
el cual cubre nuestros pecados, el cual cubre nuestras culpas completamente. Venimos ante ti, Señor, confiando en la suficiencia de ese sacrificio. Pero también sabemos, Señor, que somos hechura tuya y fuimos criados para andar en buenas obras, las cuales tú preparaste de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que, Señor, en este momento, Señor, confesamos nuestra culpa delante de ti. Confesamos nuestra necesidad de perdón. Y te pedimos, Padre Celestial, que tu Espíritu Santo nos vaya mostrando cómo someternos más y más a ti. No porque eso nos vaya a ganar la salvación, Señor, sino porque ya hemos sido aceptados en ti. En este momento, Señor, pasamos a recibir la comunión sabiendo lo que eso significa, que estamos proclamando la muerte de tu Hijo, la cual fue necesaria para borrar mi pecado. Recibe la gloria y la honra en este momento, en el nombre de Jesús. Amén.